Hola, esta es la clase número 21 de cálculo diferencial. Estamos en la unidad de límites y en esta clase vamos a estudiar la continuidad de una función en un número. Muchas funciones en cálculo diferencial son funciones por partes y estas funciones se quiere saber si son funciones continuas. Siempre ha sido mejor trabajar con funciones continuas que con aquellas que no lo son. En la clase de límites laterales nosotros trabajamos con esta función x sobre 2 más 3 medios si x es menor que 5. Esta es la función de la parte izquierda. Y menos 3 quintos de x más 33 quintos si x es mayor o igual que 5. En la cual nosotros demostramos que los límites laterales eran diferentes y son los siguientes. Esta es la función de la izquierda, esta es la función de la derecha. Así observamos que el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda es 4 y el límite cuando x tiende a 5 por la derecha es 3.6 y estos serán sus respectivos procedimientos. En esta clase definiremos qué es una función continua y cómo determinar cuándo no lo es. Entonces tenemos esta definición. Una función f es continua en el número a si y solo si satisface estas tres condiciones. Primero, que f calculado en ese número exista, o sea que nos dé un valor real. Segundo, que el límite cuando x tiende a por la izquierda y por la derecha existan y sean iguales. Y tercero, que el límite cuando x tiende a de la función sea al valor calculado en el número. Del ejemplo anterior, observemos lo siguiente. Si nosotros calculamos f de a, o sea f de 5, entonces tenemos que calcularlo aquí, porque aquí solamente dice menor, aquí dice mayor o igual. Como aquí dice mayor o igual es porque contiene el 5. Si calculamos 5 acá, en el límite nos dimos cuenta que era 3.6, como lo tenemos acá. O sea que esto sí existe y vamos cumpliendo con la primera condición. Luego nos dice que el límite por la izquierda y el límite por la derecha existan. Obviamente los dos existen, pero no son iguales. Por un lado es 4 y por el otro lado es 3,6. Ahí ya se nos daña la segunda condición y al dañarse una de las condiciones, entonces la función ya no es continua en ese punto. Además, gráficamente vemos que hay un salto de la función y cuando hay un salto de la función, entonces no existe continuidad. Veamos este ejemplo. Dada la función x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3, tenemos que dibujar la gráfica y determinar dónde la función no es continua y tenemos que tratar de calcular el límite. Esta función ya la vimos con anterioridad y es una función racional. Tiene una asíntota en x igual a menos 3. Porque si yo a x le doy un valor de menos 3, tendría menos 3 más 3, 0. Y la función se indetermina. Pero vamos a graficar si es verdad que tiene una asíntota. Entonces en GeoGebra vamos a escribir la función paréntesis x al cuadrado más x menos 6 dividido x más 3. Listo, ahí tenemos la función racional y observamos que es una recta. Y aquí en menos 3 vamos a calcular aquí en GeoGebra f de menos 3, a ver qué resultado nos sale. Nos dice que es indefinido porque ahí no existe la función. Pero si nosotros creamos la recta x igual a menos 3, que es una asíntota, y vamos a dejarla punteada de color rojo. Bueno, supuestamente es una asíntota, pero nos estamos preguntando en este momento por qué la gráfica de la función no viene aquí, baja por la asíntota al menos infinito y por el otro lado viene del más infinito y sigue por el 0, como es habitual de estas funciones. Bueno, ya vamos a ver por qué, pero si nosotros calculamos el límite por la izquierda y el límite por la derecha, nos va a dar menos 5. Entonces tenemos acá
de la función. Bueno, vamos a poner la gráfica de la función. Entonces la gráfica de la función es esta. Vamos a mirar algebraicamente qué sucede con esta función. Tomamos la función. Listo, esta es la función y vamos a hacer una factorización. Entonces esto es igual a esta función cuadrática se puede factorizar como 2 factores lineales. Es muy posible que como nos dio esta línea, uno de los factores lineales sea x más 3. Entonces el otro debería ser x. Miremos a ver si es menos o más. Dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den 1. Puede ser, por ejemplo, el menos 2. Menos 2 por 3 da menos 6 y menos 2 más 3 me da 1 positivo. Entonces aquí se puede remover el problema. Ahí removemos el problema y nos queda que esto es x menos 2. Pero no podemos definir la función así como así. Tenemos que decir que esto es f de x es igual a, tenemos que dejar una parte de estas, x menos 2 si x es diferente de menos 3. Por eso es que aquí en GeoGebra no podemos calcular el f de menos 3. ¿Por qué? Aquí nos sale indefinido. Porque aún está graficando esta función con el problema en menos 3. Con esta función ya podemos determinar. Entonces aquí vamos a determinar si la función es continua. Entonces la primera condición es que f de menos 3 exista. ¿Qué vamos a concluir aquí? Este valor no existe porque la función ha sido definida como esto que tenemos acá. Voy a graficar x menos 2 y x es diferente de menos 3. Con esta condición, no, digamos que como esta condición no se cumple, entonces el límite, entonces la función no es continua en x igual a menos 3. Ya con este ejemplo ya sabemos que la función no es continua en x igual a menos 3. Entonces nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo definir esta función como continua? Entonces simplemente es escribir esta misma función que tenemos aquí y agregarle un caso más. Y es que va a graficar menos 5 si x es igual a menos 3. En la gráfica nos damos cuenta que aquí en este punto nos da menos 5. Entonces vamos a rellenar ese vacío que hay ahí con el punto menos 3, menos 5. Se me rellena con ese punto y ya va a quedar que esta función es continua. Estamos hablando de que esta discontinuidad que teníamos aquí se llama una discontinuidad removible. O sea que la removimos redefiniendo la función de esta forma. Ahora esta función por partes es continua. Veamos otro ejemplo. Dada la función x al cuadrado menos 4 si x es menor que 2, 4 si x es igual a 2 y 4 menos x al cuadrado si x es mayor que 2, dibuje la gráfica de la función, determine dónde la función no es continua y trate de calcular el límite. Entonces vamos a GeoGebra y aquí vamos a escribir esas funciones. Escribimos si paréntesis
x es menor que 2, coma, gráfico x al cuadrado menos 4. Listo. Tenemos como esta especie de parábola. Pues es una parte de una parábola. Luego graficamos. Si x es igual a 2, vamos a graficar 4. Eso es un punto. Y vamos a graficar. Si x es mayor que 2, coma, la vamos a graficar 4 menos x al cuadrado. Listo. Entonces esta es la gráfica de esa función. Cuando nosotros calculemos la función en 4 nos va a dar, en 2, perdón, nos va a dar 4 y el límite por la izquierda y por la derecha nos va a dar 0. De ahí ya concluimos gráficamente que esa función no es continua. Entonces tenemos aquí la gráfica de la función y vamos a hacer el cálculo o la determinación de continuidad. Para determinar si la función es continua, debemos cumplir las siguientes condiciones. Primero, que f de 2 exista. De la función se calcula que f de 2 es igual a 4. Miremos, si yo vengo a f de 2, donde x es igual a 2, o que el 2 se pusiera aquí, cuando x es igual a 2, me da 4. Eso existe. Por lo tanto, f de 2 existe. El segundo punto es el siguiente. Que los límites por la izquierda y por la derecha existan y sean iguales. Entonces aquí tenemos los límites laterales existen y son iguales. Esto es una pregunta. Entonces calculamos el límite por la izquierda, o sea, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función es igual a 0. Ya vimos en la gráfica, nos acercamos aquí por la izquierda y llegamos hasta este punto que es 0. Eso es igual a el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Entonces aquí, como los límites laterales son iguales y existen, el límite existe. O sea, el límite en 2. Pero la tercera condición se cumple. Luego, f de 2 es diferente al límite cuando x tiende a 2 de la función. Y ya aquí no estamos hablando de izquierda y derecha, sino simplemente de 2. Por lo tanto, la función no es continua en x igual a 2. ¿Cómo hacemos para que sea continua en x igual a 2? Tenemos que borrar este caso. Borramos este caso y ya la función queda como continua. Y habría que agregarle también aquí mayor o igual a alguno de los dos. Veamos este ejemplo. Dada la función f de x igual a valor absoluto de x sobre x, dibuje la gráfica de la función, determine donde la función no es continua y trate de calcular el límite. Redefina la función para que sea continua. Vamos a ver. Vamos a graficar en GeoGebra. Entonces tenemos que escribir valor absoluto de x, que ya lo conocemos, pero ahora si lo dividimos entre x, va a pasar esto. Esta es la definición de la función escalón. Es menos 1 si x es menor que 0 y es 1 si x es mayor que 0. Pero resulta que esta función no es continua porque cuando calculamos el límite por la izquierda nos da menos 1
y cuando calculamos el límite por la derecha nos da 1. Aunque quisiéramos redefinirla, esta función no es continua en 0. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función y la conclusión es la siguiente. Como los límites laterales son diferentes, no se puede redefinir la función para que sea continua. Además que f de 0 no existe. Entonces esta función no va a ser continua. Miremos esta otra función. Dada la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, tenemos que dibujar la gráfica de la función, determinar dónde la función no es continua y redefinir la función para que sea continua. Entonces esta es una función muy similar a la que hicimos ahora. Vamos a graficar en GeoGebra. Tenemos el x al cuadrado menos 4 dividido en x menos 2 y esperamos que tuviera una asíntota en 2, pero ya vemos que el numerador es una diferencia de cuadrados donde me aparece un x menos 2, por lo tanto esta es la gráfica de una recta. Pero si nosotros tratamos de calcular aquí en GeoGebra f de 2, nos aparece indefinido porque la función no existe en ese punto. Entonces digamos aquí, la función no existe en x igual a 2. Para redefinir la función debemos factorizar. Entonces tomamos esta función y vamos a factorizar el numerador. Esto nos va a quedar igual a x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Eliminamos x menos 2 con x menos 2 y nos va a quedar la función, nos va a quedar f de x igual a un caso. El caso es que tengo que graficar x más 2 si x es diferente de 2, porque ahí no existe la función. Luego creamos un punto cuando x sea igual a 2. Miremos a ver qué pasa cuando x es igual a 2. Cuando x es igual a 2 aquí nos genera el punto 4. Entonces cuando x es igual a 2, f de 2 es igual a 4. Así, entonces la función nos va a quedar redefinida de la siguiente forma. Es este caso, voy a graficar x más 2 si x es diferente de 2. Y voy a graficar el punto 4 en y y 2 en x. Cuando yo grafico eso, entonces me va a quedar el punto 2 en x, 4 en y. Como ahí había un vacío, un indeterminado, ahí no existía nada, entonces simplemente rellenamos ese vacío con ese punto. Y aquí entonces tenemos la gráfica de la función. Vamos a seguir ahora entonces con continuidad de una función en un intervalo y el teorema del valor medio.